les voy a comentar una plática sobre dengue. Dentro del contenido de esto vamos a hablar un poco de lo que es la epidemiología, el agente etiológico, la fisiopatología, el diagnóstico ya sea clínico y de laboratorio, así como su tratamiento farmacológico y preventivo. Acá vemos la situación acumulada de dengue en el 2014, en el 2019, donde se reportan los últimos brotes. Vemos en el 2014 hubo una mezcla con el virus del chikungunya y en el 2015 una mezcla con el virus del Zika. Estos son los reportes de la OPS para El Salvador. Acá podemos ver los casos con sospechas de dengue para la semana epidemiológica 33. Para el 2019, vemos en comparación a la semana epidemiológica 33 del 2022, vemos una disminución de los casos en 804 con un diferencial en porcentaje menos 6%. En cuanto al agente etiológico, tenemos que saber que este pertenece a la familia Flaviviridae del género Flavivirus, es un genoma ARN positivo que codifica 3 proteínas estructurales y 7 proteínas no estructurales. Dentro de esa, la más importante es el NS1, que es el que está relacionado con la célula infectada y tanto extracelular y que va a ser muy importante para la detección de esta en las fases tempranas de la enfermedad, como lo vamos a ver más adelante. El virus del dengue, pues el dengue es una enfermedad infecciosa producida por el virus del dengue, del cual existen 4 serotipos, el virus del dengue 1, 2, 3 y 4, que pueden causar enfermedades mortales, cualquiera de estos serotipos. Tenemos que saber cuál es la definición de caso para catalogar a un paciente y esa es que es la persona que vive o ha viajado en los últimos 14 días a zonas con transmisión de dengue y presenta fiebre aguda, habitualmente de 2 a 7 días de evolución y tiene que tener 2 o más de las siguientes signos o síntomas, que serían las náuseas o vómitos, exantema, cefalea, dolor retroocular, mialgias, artralgia, petequias o prueba del torniquete positiva y que tenga leucopenia. Y también se debe considerar también a los lactantes o que vivan en las zonas endémicas que presentan un cuadro no característico, pero que tengan más de 2 a 7 días de fiebre sin otra sintomatología, lo debemos de catalogar como un cuadro sospechoso de dengue. En cuanto al curso de la enfermedad, vemos esta gráfica, creo que la mayoría de nosotros la conocemos. Vemos que el dengue se cataloga en 3 fases, la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. En la fase febril podemos ver que es el periodo donde se presenta la viremia. Puede haber choque por deshidratación. Hay que tener en cuenta que la fiebre nos puede llevar a nuestros pacientes a presentar un choque. Hay que tener en cuenta la sudoración profusa. Arriba, cuando se presenta 1 grado arriba de la temperatura normal, puede perder ese paciente aproximadamente el 15% a través de la sudoración profusa. También vemos que en esa etapa el paciente va a estar febril, y suele acompañarse de enrojecimiento facial y otras características que se puede ver la temperatura elevada, puede llegar a temperaturas de 40 grados, eso se va a dar del día 1 al 3, pero puede persistir también en los casos, en los pacientes pediátricos es muy distinta la caracterización a los adultos. Puede haber también un cuadro oligoasintomático, pero eso no nos va a descartar la sospecha de dengue. A partir del día 3 al día 5 se puede presentar cuando se da la defervescencia, puede haber la temperatura llegar a 37 grados .5 Celsius o menos y es ahí donde se van a presentar los signos de alarma que se los voy a presentar más adelante.
Podemos ver ahí el choque por hemorragia, el daño a órganos. Lo más importante en esos días es que cuando desciende la fiebre tenemos de estar pendiente del inicio del dolor abdominal, ya que este tiene un valor predictivo aproximadamente del 90% para la extravasación de líquidos, un 82% para que ese paciente nos presente choque, y también hay que tener muy en cuenta los vómitos, que nos da unas 3.1 veces más que este paciente nos vaya a presentar una complicación en esta etapa. Y por último, vemos, bueno, en esa fase también hay que tener muy en cuenta que va a haber un aumento súbito del hematocrito con una disminución de las plaquetas. Y vemos posterior la fase de recuperación, en donde podemos ver una recuperación de las plaquetas. Hay que tener en cuenta que los primeros que vamos a ver en un hemograma es la elevación de los leucocitos, seguida de los neutrófilos con una caída de los linfocitos, y posterior es lo que vamos a ver es el ascenso de las plaquetas. No es lo primero las plaquetas, sino que primero tenemos que ver los glóbulos blancos. En la fase de recuperación podemos ver también el aumento de las IgM, IgG, que estas se pueden ver a partir del sexto día, la IgM, y se tienen valores elevados en el día 10 a 15, donde está su pico máximo, y posterior el aumento de la IgG, que más adelante lo vamos a ver cuando hablemos del diagnóstico. El dengue, la OMS en el 2019 hizo una nueva clasificación sobre el dengue, y la OPS en el 2015, que es a lo que tiene 3 parámetros fundamentales para el tratamiento, a diferencia como lo conocíamos antes como fiebre del dengue hemorrágico y las otras clasificaciones. Esa lo que tiene es que es predictiva, es anticipatoria, nos permite detectar los signos de alarma, así como también es inclusiva porque incluye a todos los pacientes, pacientes con comorbilidades, embarazadas, enfermedades renales, pacientes con diabetes, así como los pacientes que presentan otras características que pueden complicarse durante esa fase de la enfermedad. El dengue sin signos de alarma es el que evolucionó rápidamente y no tuvo ninguna complicación, pero podemos tener acá el dengue con signos de alarma. Esto tenemos que saber cuáles son cada uno de estos signos de alarma. Dentro de estos, el más importante, como ya les había mencionado, es el dolor abdominal, que sea intenso y sostenido. Muchas veces puede confundirse con un abdomen agudo, a diferencia de este que no va a ceder con analgésicos. También tenemos que tener presente los vómitos persistentes, que esos se caracterizan por presentarse 3 o más en una hora o 4 en 6 horas. Es por eso que hay que preguntarle al paciente en cuánto tiempo se presentaron los vómitos, porque ese también tiene un valor predictivo para las complicaciones del dengue, así como la acumulación de líquidos, sangrado de mucosas, gingivorragia, epistaxis, siempre y cuando no tengan un compromiso hemodinámico, y se cataloga como un dengue con signos de alarma, perdón. Letargia o irritabilidad, hay que hacer muy en cuenta que para los pacientes pediátricos el estado mental, la escala de Glasgow es muy importante, porque muchas veces podemos pensar que solo va a tener un deterioro, pero no, puede haber irritabilidad, y que eso nos va a hacer pensar que el paciente se puede llegar a complicar, así como la hipotensión postural, hepatomegalia mayor de 2 centímetros. Y podemos ver en estas imágenes los pacientes con acumulación de líquidos. También es muy importante evaluar el dolor abdominal. Antes se creía que el dolor abdominal se debía a la hepatomegalia, pero no, el dolor abdominal se debe porque hay una extravasación de líquido, a nivel perirrenal y pararrenal, lo que va a irritar los plexos nerviosos retroperitoneal, lo que nos va a caracterizar por ese dolor abdominal. Si no vigilamos adecuadamente estos signos de alarma que mencionamos anteriormente, pues nuestro paciente puede llegar a un dengue grave con choque o dificultad respiratoria debido a la extravasación del plasma, un sangrado grave, como vemos en estas imágenes. El paciente en la imagen de la izquierda podemos ver que son heces
es una melena que se puede observar ahí. Y el otro paciente que estaba en la imagen previa, cómo se encontraba nuestro paciente y en pocas horas se llega a complicar necesitando ventilación mecánica. Así como el compromiso de grave de órganos, es muy importante vigilarlo, un aumento de las transaminasas que sobrepasen a 1000. Es por eso que debemos de tener a nuestros pacientes monitorizados. El choque clínico en pediatría muchas veces puede hacer pensar a muchos médicos que no están acostumbrados a ver pacientes pediátricos, que para que se presente el choque el paciente ya va a tener, haber botado la presión arterial, pues en pediatría, la taquicardia, los pulsos distales débiles, la frialdad distal, el llenado capilar mayor a 3 segundos y también la alteración del estado mental. Eso nos indica que nuestro paciente se encuentra en un choque. En cuanto al diagnóstico de laboratorio, como ya les mencionaba, del día 2 al 5 podemos utilizar la proteína, el antígeno NS1, que es cuando hay mayor viremia, y las pruebas de inmunoglobulinas, la IgM se comienza a producir, como les mencionaba, del sexto día, su pico máximo de los 10 a los 15 días, y la IgG a partir del octavo día, que va a haber una elevación. Podemos ver acá que se encuentra la IgG cuando es una infección secundaria, puede estar presente a partir del tercer día, al quinto día, pero para decir que es una infección secundaria tenemos que parear estas pruebas serológicas y que se deben de hacer al 10º día de enfermedad. Es muy importante tener en cuenta que la inmunoglobulina G puede quedar de por vida, a veces se puede detectar, pero puede estar presente y la IgM puede tener una duración de aproximadamente de 30 a 60 días que puede permanecer en los pacientes. En cuanto al tratamiento, hay que saber que se clasifican en el grupo A, grupo B y grupo C. En el grupo A son los pacientes que pueden ser manejados ambulatoriamente, pero deben evaluarse diariamente y se les recomienda hacer un hemograma al menos 48 horas para observar la evolución de la enfermedad hasta 24 a 48 horas después del descenso de la fiebre sin haber administrado antipiréticos. Lo que se recomienda para este grupo es que ingiera abundantes líquidos orales, reposo en cama, uso de mosquitero en la fase febril, acetaminofén solamente si el paciente presenta fiebre, debe usarse una dosis a 10 miligramos por kilo dosis cada 6 horas con un máximo de 60 miligramos por kilo día. Además, se recomienda evitar el uso de AINES, esteroides y antibióticos y lo más importante es vigilar los signos de alarma en estos pacientes. En cuanto al tratamiento del grupo B, el grupo B abarca a todos los pacientes que presenten enfermedades o condiciones asociadas, ya sean lactantes, menores de 1 año, pacientes con comorbilidades, enfermedades renales, diabetes mellitus, embarazadas y también el riesgo social. El riesgo social significa que un paciente pueda tener acceso a una unidad de salud, a un centro asistencial que tenga menos de 30 minutos para acudir a este, así como también abarca en ese grupo de riesgo social a los pacientes que viven en extrema pobreza. En ese grupo lo que se recomienda es que se debe de estimular la ingestión de líquidos por vía oral, pero si tenemos a un paciente que no bebe o bebe poco, se debe comenzar la administración de líquidos intravenosos. Esto puede ser en una unidad de salud, puede ser en un hospital. Es lo que se debe de iniciar el tratamiento en la persona que lo identifique, así como también se debe reiniciar el tratamiento oral tan pronto sea posible y vigilar los signos de alarma. Y debe de reportarse la diuresis, al menos que el paciente haya presentado una diuresis abundante en las últimas 6 horas. En el grupo B2 abarca a todos los dengues con signos de alarma y el objetivo principal de este tratamiento es prevenir el choque.
Cuando encontramos a un paciente debemos de obtener un hemograma completo, pero la falta de un hematocrito no debe retrasar el inicio de la hidratación. Solo si contamos con eso, sí es muy importante que lo tomemos, pero no nos va a hacer retrasar nuestra terapia de rehidratación. Las soluciones cristaloides, cuando identificamos un paciente con signos de alarma, lo ideal es soluciones cristaloides a 10 ml por kilo inmediatamente en la primera hora, ya sea lactato de Ringer o solución salina normal. Tenemos que estar evaluando al paciente después de cada acción que nosotros tomemos, debemos de estarlo evaluando. Si está en una unidad de salud, cada 15 minutos nosotros vamos a hacer el monitor de ese paciente. Si no contamos, tenemos que estar pendientes de nuestro paciente en cada acción que nosotros vayamos tomando. Al evaluar al paciente nuevamente, si presenta mejoría de la diuresis, si la diuresis es mayor a 1 mililitro por kilo hora, se va a reducir el goteo de 5 a 7 ml por kilo por hora. Nuevamente, evaluamos a nuestro paciente, sigue presentando mejoría, la diuresis arriba de 1 ml por kilo, ya no presenta signos de alarma, tenemos que disminuir los líquidos de 3 a 5 ml por kilo por hora por 2 a 4 horas. Esto significa también que cada hora tenemos que estar evaluando a nuestro paciente, ya sea en la unidad de salud o cada 15 minutos, cada media hora tenemos que estarlos evaluando, pero vamos a dejar el tratamiento de 2 a 4 horas. Si nuestro paciente al evaluarlo continúa presentando mejoría, se va a reducir la dosis de 2 a 4 ml por kilo por hora durante las próximas 24 horas. En el grupo C abarca el dengue grave o el choque por dengue, y a esos pacientes, acá vemos los escenarios, vemos un paciente que con mejor, le administramos, cuando a la identificación le administramos una carga con cristaloides a 20 ml por kilo, nuestro paciente presenta mejoría, tenemos que ir disminuyendo los líquidos a 10 ml por kilo por hora. Si persiste con mejoría clínica, no hay signos de alarma, tenemos que seguir disminuyendo los líquidos de 5 a 7 y luego de 2 a 3. Pero tenemos el escenario en el que nuestro paciente administramos la primera carga o el primer bolus que debe realizarse en 15 a 30 minutos con cristaloides, no presenta mejoría, administramos un segundo bolus a 20 mililitros por kilo, evaluamos a nuestro paciente posterior a eso, no presenta mejoría, podemos administrar un tercer bolus a 20 mililitros por kilo por infusión, perdón. Si nuestro paciente, a pesar de haber administrado 3 bolus de cristaloides, no presenta mejoría, podemos administrar y persiste con el hematócrito alto. Es muy importante, si está a nivel, bueno, este paciente ya tiene que estar en un tercer nivel, tenemos que estar evaluando. Es muy importante la toma del hematocrito, y si el hematocrito persiste alto, podemos administrar líquidos coloides a 10 o 20 mililitros por kilo. Si nuestro paciente todavía, a pesar de esto, y continúan lo tenemos con estabilidad hemodinámica, se puede administrar a 10 ml por kilo una segunda carga con coloides. Y en dado caso nuestro paciente, a pesar de todo lo que el esquema que hemos presentado no presenta mejoría, pues se hace el uso de aminas vasoactivas. Esto es en cuanto al manejo del dengue grave. Como conclusión, tenemos que saber que los criterios de alta, tenemos que tener en cuenta que todas las condiciones deben de estar presentes. En cuanto a clínica, tenemos que tener un paciente sin fiebre por 48 horas, como ya les mencionaba, sin uso de antipiréticos, que presente una mejoría del estado clínico, ya sea bienestar general, buen apetito, estado hemodinámico normal, diuresis normal y sin dificultad respiratoria. Y también tenemos que tener en cuenta los exámenes de laboratorio que tienen una tendencia ascendente del conteo de plaquetas, así como un hematocrito normal.